Hello, I'm Dr. Dante Joa, and today I'm going to start a series on cancer information that I want to bring to you. Things that you could, I'm going to put it from a biochemically, medical, physical, chemistry point of view, which also I'm going to give you the source so that you could go look for yourself and compare and make a very good judgment on what to follow or what to do. And always have God in your heart, never a bad faith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a empezar una serie de lecturas, de informaciones, todas relacionadas al cáncer. Y te voy a traer información y lugares científicos y voy a hablar del punto de vista físico, químico, bioquímico, nutricional, de nuestro medio ambiente para que tú puedas tener información donde tú puedas ir a buscar y corroborar y hacer tu propio juicio de qué hacer o qué no hacer. ¿Estamos nosotros perdiendo la lucha contra el cáncer? Claro que sí. ¿Ok? Pero vamos a empezar poquito a poquito para ir entendiendo cómo es el proceso. ¿Ok? Espero que esto les guste a todos ustedes. Una vez más, yo soy el doctor Dante Joa, dominicano chino. Pero yo me siento más plátano, aunque mi chino lo tengo ahí también. Pero anyway, cuídense y nos vemos más hacia adelante. Good morning, buenos días. I want to say to you first that I have no conflict of interest in whatever that I'm going to be explaining to you here because I work for nobody else. In the event that you find this kind of like weird, well, we have to do this because I only do this because of educational purposes. Buenos días, y con esto le quiero decir que yo no tengo ningún conflicto de interés, puesto que muchas veces menciono compañías o referencias, pero yo no trabajo para ninguno de ellos, simplemente hago esto por medios de forma educativa. Espero que les guste y que siempre consulten con su doctor. And I will always ask you, even if you listen something through me, consult your physician, your doctor, your nurse practitioner. Okay. When you're hungry, in Spanish, when we're really hungry, we say hambre. Tengo una hambre. So when we are really hungry, what did you found in our food? As you could see all of those stuffs there. Huh? What is in our food? Let me tell you what it is. Carbohydrates, sugars, fats, proteins, and nucleic acid. That's what we found in our sugars, in our nutrients. So, ¿qué encontramos nosotros en nuestra comida? 4 cosas. No importa lo que sea que tú estés comiendo, no importa. Siempre va a estar en tus alimentos, en nuestros nutrientes, los carbohidratos, que son los que se conocen como azúcares, específicamente azúcares simples o monosacáridos, pero no vamos a hablar de eso ahora. Las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Eso es lo que nosotros encontramos en nuestra comida. Alright guys, so let's talk about our body weight. What our human body is chemically composed of. Vamos a hablar de nuestro peso corporal. ¿Qué es lo que nos da el peso corporal a nosotros? De un punto de vista químico. So, the human body is made of about 60% of water. After the water, the major chemical that makes our human body weight are proteins. Also enzymes. Enzymes are proteins that catalyze, that initiate, that start, that sparks something to happen biochemically. After these, as the third, we have the lipids or fat. Even you, if you are super skinny, still lipids will come in third. And why is that? Well, because every cell in your body, 60 trillion cells in your body, is made of a phospholipid layer, meaning cholesterol. So every cell in your body has fatty. Okay, in fourth, we have minerals like calcium, like sodium, like potassium, like phosphate that we found
Calcium phosphate, we found that in the bones and in our teeth, right? Now, and let's think about one more thing. The most important minerals in your body, in my body, are sodium and potassium. And you will ask, why? Well, because the sodium and potassium control that energy, that electricity, that voltage in every single cell of your body. Vamos a hablar de la composición de nuestro peso a nivel químico del ser humano. Primero tenemos en la primera categoría que nosotros estamos compuestos por un 60% de agua, un 17% por proteínas, incluyendo las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas que inician, que catalizan, que inician un proceso bioquímico. ¿Ok? Después viene en tercero los lípidos. Y no importa qué tan flaco tú seas o delgado, tu porcentaje va a ser siempre un 15% de lípidos. ¿Por qué? Porque cada célula tuya, y tenemos 60 trillones de células, está compuesta por una capa fosfobilateral de doble capa de colesterol. Después vienen los minerales, que son el calcio, el fósforo, el fosfato, magnesio, del cual tus huesos, calcio fosfato, están hechos, y los dientes. ¿Ok? Después de ahí viene a más bajito los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? El DNA y el RNA. Y como último vienen los carbohidratos, las azúcares. And then we have the nucleic acid, and then we have the carbohydrates. Nucleic acid or nucleotides are known as DNA or RNA. And then the list that we have in our body are carbohydrates, simple sugars. And we're going to talk about that, okay? This that I'm bringing you here is just for you to know that God, our creator, from my point of view, of course, gave us so many things so that we could keep alive and so that we could regenerate our cells that are damaged. That is something natural, okay? That would always happen, and that is continuously happening. It happens to be that some of these systems in which we are making proteins, or when we eat proteins and we break that into amino acid, into when we eat carbohydrates, simple sugars, and we break it down for the purpose of energy, and when we eat fat and we break it down into fatty acids for the purpose of energy, all of this is made for the purpose of energy. They all hinder, they are all blocked when you have heavy toxins, when you have metals, when you have DNA that are being mutated or damaged. Esto que está aquí es para traer simplemente como algo por arribita. ¿De qué pasa cuando nosotros estamos comiendo proteína? Que nuestro cuerpo él no absorbe la proteína, él absorbe los aminoácidos. Y de las proteínas las rompe y lo cambia en aminoácidos, y en aminoácidos es que nosotros los absorbemos. Los carbohidratos, como son las azúcares simples, nuestro cuerpo los rompe por un proceso que se llama glicólisis, y es ahí donde nosotros empezamos a absorber este tipo de energía dependiente. Es decir, para nosotros tener Celia Cruz, azúcar, energía, necesitamos azúcar. Esa es la primera forma de gasolina nuestra. También tenemos los lípidos o los grasos, que nuestro cuerpo también los descompone porque nosotros solamente vamos a absorber ácidos grasos. Esto es simplemente para que tengas una idea. Y yo voy a hablar un poquito más en otros slides sobre esto, porque nuestro Dios, el Creador, nos dio a nosotros medicamentos propios nuestros, orgánicos, nos dio un sistema, varios sistemas orgánicos, específicamente para uno poder no tan solo degradar, digerir, sino también a uno detoxificarse bajo circunstancias normales. In biology, they teach us in medical school that we are made of cells, and that our cells are very special because they have so many complex organelles inside that are capable of doing so many things differently, and that they are all interconnected by internal signaling molecules that sense direction in what to do and what not to do. Well, I want to concentrate on the mitochondria. The mitochondria, I'm going to mark it down here. Okay, this is the mitochondria here, okay, over here, which we have many of them inside the cells. Bueno, en biología nos enseñan a nosotros la relación de las células.
de que nuestras células se diferencian de otros seres vivientes porque tenemos unas células muy complejas que hacen múltiples cosas diferentes y que todas se comunican por señales, ¿ok? Por mensajeros. Pero voy a enfatizar más en lo que se llama la mitocondria, que es el centro de batería, el centro de Daddy Yankee, gasolina. Y tenemos múltiples dentro de nosotros de ellas. Esto es increíble. Y vamos a hablar por qué. Porque hay muchos problemas que ocurren específicamente en la mitocondria. Si tu mitocondria está, vamos a decir, obstruida o la pierdes, no tienes batería, no tienes fuerza, tienes fatiga, estás cansado. Vamos a recordar eso, ¿ok? Es aquí. It is here where you have the amount of, let's say, energy production, gasoline, ATP. And these, when we were talking about these nucleic acid like DNA, like RNA, they are located right here in the nucleus of every single cell. Y cuando estamos hablando de los nucleotides, el RNA y el DNA, es dentro de esta célula, en el núcleo, donde nosotros podemos encontrar el DNA y el RNA. It happens to be that if by any chance the DNA change mutates, it damages the whole information that it has for your body to get repaired, or for your body cells or organelles to receive a specific signaling or signal into repairing, into adapting to something else that is bad. Es aquí donde el DNA, cuando estamos nosotros expuestos a cosas malas, que la voy a hablar más hacia adelante, y se daña o muta sus genes o su codificación. Recuerda que el DNA tiene cada récord de cómo se hace cada tejido tuyo y la función que hace, y cuando está trabajando mal, cómo mandarle algo para resolverla, para arreglarla, para corregirla normalmente. Pero si este DNA tiene un daño, si este DNA tiene una estructura que se modificó, que mutó, que tiene defectos, ya esta célula no va a poder recibir la señal correcta de cómo arreglarse, de cómo repararse. Y eso pasa con la edad, pero también pasa con muchas otras cosas más que voy a hablar. Resulta ser, and it comes to be, that in almost every one of us that are exposed to many toxins, poisons, sugars, alters the DNA structures. And when it alters that and mutate that for the bad, it creates a whole series of inflammatory processes and wrong signaling. And right now, in genetics, we found out there are two types of signaling that we could turn off and on to stop cell multiplying, to stop cell from duplicating themselves. And it happens to be that in cancer patients, these switches are not turned off, they turn on. And that's why many cells multiply. Resulta ser que en genética hemos encontrado que hay unos switches que tenemos nosotros de la juventud, del DNA, que dice actívate y empieza a corregir algo, ciérrate ya, párate, activa, multiplica esa célula, párala ya. Pero en las células cancerosas se han encontrado unos específicos, vamos a decir, switches, en el cual ese botón, en vez de apagarse para que la célula no se multiplique, se activa y se mantiene multiplicándose. Eso hemos visto en la genética, en la última ciencia que tenemos ahora más reciente. Okay, guys, so let's talk just a little bit about pH. pH, okay? We're going to talk about the pH here. The pH. The pH represents the amount of hydrogen that we have. If we have an increase in hydrogen, we become acid. And when it's acid, there is no oxygen. And that's what cancer cell environments live around. When we have the pH, let's say neutral or a little bit of alkaline, like in 7.4, we seem to be healthy. But what happens when we have a lot of these hydrogens by itself, that will increase so much that will make the state, your body cells, in an acid mode, and that will kill the cell. And that's one thing that we have to understand if we want to fight cancer cell. We need to change the acidic environment
to something that is either neutral or a little more alkaline. Vamos a hablar un poquito del pH. El pH representa la cantidad de hidrógeno que hay en una sustancia, en algo. Mientras más hidrógeno hay, es más ácido. Y el ácido, donde hay ácido no hay oxígeno. Y donde hay mucho ácido, la célula va a morir por esta cantidad de hidrógeno. Queremos tener el pH en 7.3, 7.4 o un poquito alcalino. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Las células cancerosas, todas viven en un ambiente de pH ácido. Una de las formas de cómo tratamos nosotros esto es cambiando ese pH ácido para que sea más neutral o un poco más alcalino. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a entender cómo es que trabaja este tipo de mecanismo, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer en otra serie. Pero ya tú sabes, un pH ácido no es positivo para ti. So now you know, a acidic pH is not good for you, it's good for the cancer. Now, let me come back to you guys from how is it that the increasing cancer has exponentially come so huge and why we're losing the war against cancer. First of all, mold, wastewater, ventilation system, toxins, toxicant, viruses, bacteria, fungus, parasite. They all come through our body cells, through the skin, and they go down the gastrointestinal tract. They break down that layer. They disrupt our gastrointestinal flora and immune system, and they go into the bloodstream, and they flow through every body cells and every body tissue. And when they found an area that has fatty, they have sugar, they stay there, and they're starting to do what they're supposed to do, which is multiply themselves, divide themselves, and damage our human body. So, cuando estamos hablando de cáncer, de las aguas sucias, de los hongos, de los virus, de las bacterias, de los parásitos, todo esto, microorganismos, todas estas microorganismos le encanta estar en un lugar donde su primer comida es el azúcar. Y ellos entran a nuestro cuerpo a través de la piel, a través de la nariz, a través de la boca, ¿ok? Del todo el medio ambiente que está completamente lleno de poluciones, ¿ok? Y nuestras comidas también, porque en el soil, en la tierra, están también cantidades de microorganismos como por ejemplo el coccidial mycosis, ¿ok? Que se consigue mucho en los jardines, ¿ok? Y aparte de otros parásitos y otros microorganismos, y nosotros los ingerimos y los tocamos con nuestras manos. Entonces, al este tipo de cosas malas entrar a tu cuerpo y al mío, rompe, daña a nivel gastrointestinal estas paredes, las rompen, daña nuestro sistema inmune, entra al sistema circulatorio y ahí con el sistema circulatorio, la sangre, entra a todo nuestro cuerpo. ¿Y dónde le gusta ir? Al cerebro, porque está lleno de grasa, es colesterol. A todo lugar donde haya azúcar, donde haya una célula y empieza a hacer su daño ahí y a multiplicarse. ¿Qué quiere decir? Que una de las formas más fácil que nosotros debemos tener para nosotros poder protegernos es la detoxificación. Y tú dirás, pero ¿cómo yo voy a detoxificarme? Vamos a hablar un poquito más hacia adelante. Pero importante, it is very important for you to understand that on the soil, on the air you breathe, on the food you eat, on the garden that you work, in the environment that you work, there are molds, there are yeast, there are fungus, that they are all have to deal with cancer promoting or oncogenic cancer promoting. And that's not good. But the body has sources to fight it. But if the body sources such as superoxide dismutase, catalase, your gastrointestinal flora, glutathione, just to mention a few, besides the innate immune system and the adaptive immune system, if all of those are blocked or are toxic filled with, they cannot do their function. So right now that we have in this still COVID, don't think that he has come. Still wear your mask when you're in a closed size setting. Okay, guys, so when we talk about our immune system, if you want to protect yourself from reducing going to the hospital, from dying, from live longer,
we need to make our innate immune system strong. The innate immune system is what you're born with, is what your mama gave you. So, si queremos nosotros prevenir o reducir el porcentaje de estar en el hospital, por ejemplo, tenemos que mantener nuestro sistema inmune, el innato, con lo que tu mamá te dio, con lo que tú naciste, y el sistema de activo inmune bien para poder a ti protegerte. Por ejemplo, te voy a enseñar algo aquí, que a través de la edad vamos perdiendo nosotros. Esta parte que está aquí, que son las células T, células T, las matadoras, eso es lo que primero se reacciona o se produce para poder eliminar, para poder pelear, para poder defenderte. So it's our T cells, natural killer T cells, that within time we slow the production as we get age. And these T cell or natural T cell killers or killers T cells are the ones that are there to fight, to produce something that's called phagocytosis, to produce substances that would kill any antigen or any foreign particles that are coming into our body system that is not supposed to be there. So, si nosotros no ponemos nuestro sistema inmune, las células T, las células B, tus glóbulos blancos, tu sistema gastrointestinal, tú estás completamente, vamos a decir, sin protección. So, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestro sistema inmune a tener nosotros mejor forma de protegernos? Eso viene ahora. ¿Qué es el Adaptive Immune System? Es el que nosotros conseguimos cuando estamos expuestos a la enfermedad, a una infección o cuando nos ponen una vacuna. Nuestro cuerpo tiene el procedimiento de crear anticuerpos en base a ese específico antígeno o cuerpo extraño para que cuando él venga en un futuro otra vez, él pueda reconocerlo y pelearlo. So, ese es el adaptivo, el sistema adaptivo inmune. So, cualquier persona que va a hablar mal de una vacuna está mal, porque la vacuna no te pone primero la enfermedad, te pone una proteína para que tu cuerpo crea el anticuerpo y cuando vuelva a llegar ese individuo o ese microorganismo, esa vida, y venga, tampoco se le puede llamar vida, ese cuerpo extraño, ¿ok? A ti, tu cuerpo pueda reaccionar y matarlo inmediatamente. So, when the adaptive, which is part of our immune system, which is when you are exposed to a specific disease, and the body creates antibodies towards that, or when you get your vaccine and your body creates, again, antibodies against that. Remember that vaccines are specifically just part of proteins of that viruses. It's not the virus itself, unless it's inactivated. So your body will create an antibody to fight that. It is just then when your body will fix it, or when your body will try to protect you. But if your body is full of toxins that blocks all the normal system that God gave us, they cannot work. They cannot get activated. And that is why we need to detoxify constantly, because we are exposed to the whole toxins in our food, water, in the clothes that we wear, in the makeup, in the things that you put on your skin, the things that you touch, in your house, when you're cleaning, with the mold, with the ventilation system. The damage is done. Our environment is damaged already. And we always need to be going through detoxification, minerals, vitamins, so that you could actually, and also ozone, and even UV light, okay, so that your body could have what it takes to fight off, like glutathione, like alpha lipoic acid. There's a lot of stuff that are out there that will help you completely to make your immune system very strong. Okay, y con esto terminamos. We're going to finish with this part. This is just an introduction. I'm going to continue to make more serious because we have to talk about a lot of stuff. Chemical forevers, toxins, how you find out where you got those toxins, the amount that you have in your body, what can you do to take them off, what nutrients, what food, what diet you need to change. I'm going to bring all of that in serious because it's a lot of stuff that have to involve nutrition, chemistry, biochemistry, and virology. It is a lot of stuff. So I hope you like this and you're right that you want to know more of this. But I'm going to be coming with more series of cancer. This is Cancer 101 as an introduction. Thank you very much.
Bueno, con esto me despido. Este simplemente era una introducción. Esta va a ser el cáncer 001, vamos a decir, o 101, como cuando uno va a la universidad, en donde voy a empezar poco a poco, trayendo desde biología, bioquímica, física, nutrición, dieta, cómo podemos nosotros reconocer qué tenemos, qué tipo de toxinas tenemos, dónde están en nuestro cuerpo, dónde se alojan, cómo podemos eliminarla a través de ozono, rayos ultravioleta, quelación, ácido alfa-lipoico, el glutathione, minerales, vitaminas. Todo esto lo voy a traer por serie para que podamos entender todo esto de un punto de vista científico, comprobado, biológico, médico y con medicina que le llaman medicina alternativa, pero eso es una medicina alternativa, esto es una medicina avanzada, porque esto es a nivel de bioquímica. Espero que les haya gustado, muchas gracias y que Dios los bendiga.